¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Leandro. El día de hoy una clase nueva de literatura. Muy bien, quiero que prestes mucha atención. El día de hoy vamos a hablar del modernismo. Profe, ¿qué es el modernismo? La época moderna, ¿cierto? Profe, ¿la actual? No, el modernismo literario. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el modernismo, joven? Si yo te pregunto, ¿cuál era el pensamiento de los autores en la antigüedad? La mayoría eran influenciados por lo que veían en su sociedad, ¿verdad? ¿Te acuerdas del realismo? Iban en contra del romanticismo, o sea, en contra de ese pensamiento del pueblo que vivía en ilusiones, ¿verdad? ¿Te acuerdas del romanticismo? Igual, ¿cierto? El romanticismo también tenía un pensamiento social a lo que estaba pasando en su realidad, ¿verdad? Algunos, como por ejemplo el neoclasicismo, que tenían pensamientos sociales, ¿verdad? Revolucionarios, ¿cierto? Igual, la etapa vanguardista también tenían críticas sociales. ¿Te acuerdas de Kafka? Kafka criticaba en sus obras a la sociedad europea, ¿sí o no? Lo nefasta, lo cruda y lo frívola que eran, ¿verdad? ¿Te acuerdas del realismo ruso? También criticaban la época rusa, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando, influía en la sociedad. ¿Y los literatos qué hacían? Tomaban lo que observaban en su realidad y plasmaban su literatura, ¿sí o no? Sin embargo, los autores de la época modernista jóvenes ya no van a usar eso. O sea, no se van a influenciar en lo que esté pasando. Ellos rompen con esta barrera, ¿ok? Van a romper esta brecha y van a dejar de lado lo que es ese pensamiento clásico, ¿no? Ese pensamiento vanguardista, ¿no? Lo van a romper, van a decir, no, 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 ahí nomás. Ahora los literatos ya no tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en la sociedad, sino tenemos que ser libres de pensamiento literario. Podemos escribir un poema, pero también podemos escribir novelas. Así como podemos escribir novelas, podemos escribir comedias, de lo que querramos. Si quiero hablo de política, si quiero hablo de mis pasiones, de mis fantasías, ¿no? Hablo de la naturaleza, de lo que sueño, de mis sueños. Puedo ser fantasioso, ¿no? Entonces, esta es una libertad de expresión literaria, ¿ya? En este caso, el modernismo joven se va a enfocar más que nada en la poesía. Muy bien, en la poesía. Porque la poesía, si te das cuenta, es la parte de la literatura en la que las personas suelen aflorar su más profundo sentimiento, ¿sí o no? En una poesía tú puedes detallar todo lo que sientes: amor, rencor, odio, ternura, ¿qué más? Desesperación, etcétera, ¿sí o no? Entonces, el modernismo se va a caracterizar por influir en los poetas, ¿ya? En la poesía. Pero ya sabes, ¿ah? Lucha en contra de todo ese pensamiento anterior de autores que se influenciaban por la realidad de su sociedad. Ahora, profe, ¿cuándo nace el modernismo? Siglo XIX, fines. ¿Qué pasó a finales del siglo XIX? Joven, ya se dio la Revolución Francesa. Ajá, ¿qué más? Se da la Revolución Industrial, también ya se da. ¿Qué más? Crisis política en Europa, ¿sí o no? Va a empezar lo que son la unificación alemana, la unificación italiana, o sea, hay problemas sociales, hay problemas políticos, problemas económicos en Europa. Ah, pero los modernistas dicen, no, yo ya no me voy a enfocar en hablar de eso ya se va por otro lado. La literatura tiene que ir rompiendo brechas del pensamiento social. Dejemos el pensamiento social a un lado. Ah, muy interesante. En el Perú o en América, ¿qué pasaba? Ya pues, España ya perdía poder. Ya perdía poder España, joven. Ya se estaba dando pues el fin de las monarquías. Ya se había dado el fin de las monarquías. Entonces, en Europa, en América, también van a haber representantes modernistas. Ah, que van a utilizar su literatura como que para entretenerse, ¿no? Para explorar nuevas cosas. Eso es muy importante del modernismo. Explorar nuevas cosas. Ahora, así como el modernismo te da libertad, también te da la oportunidad de poder abrirte a más campos, a usar tu imaginación al 100%, sin ningún límite, joven. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Inicios, finales del siglo XIX,
comienzos del siglo XX, etapa modernista. Ahora, vamos a ver aquí. Mira, ¿qué nos dice? El modernismo destacó por desligarse de temas políticos y sociales. Ajá, aquí está. Se desliga de los problemas políticos y sociales de Europa. Ya no como los otros autores, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? Y se enfoca. ¿En qué se enfoca? En la perfección del lenguaje. Ah, ya aquí vamos a perfeccionar la forma de escribir, la forma de redactar, la forma de usar ya el lenguaje para llegar más fácil y de forma más rápida ¿a quién? Al lector, ¿sí o no? Ah, perfección del lenguaje con el modernismo. Muy bien. ¿Qué más? Y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Ojo. Aquí yo no decía cosas a lo loco, ¿sí o no? Mira, creación de mundos mágicos y lejanos. Te da una libertad de explorar tu mente, ¿sí o no? Empiezas a sentirte parte de la naturaleza, a imaginar más allá de lo evidente. Ah, muy interesante la época modernista. Te ayuda a que tu cerebro explore, ¿no? A que se abra a nuevos mundos y tú tengas la oportunidad de escribir sin que nadie te critique. Ojo, nadie te podía criticar, ¿ah? Estamos en la etapa modernista. Muy bien. Ahora, como dato curioso te voy a dar, mira, como cultura general, así para que juegues con tus amigos. Oye, ¿tú sabías quién es el padre del modernismo? Te decían, no, ¿quién es? Rubén Darío, un gran poeta, señor. ¿Ya? Rubén Darío, un gran poeta. Y él decía, pues, la perfección del lenguaje es el modernismo. Y es quien crea, pues, este llamado nombre modernismo. Le atribuye a esta corriente literaria este nombrecito, modernismo. El señor Rubén Darío. Ajá, profe, entonces quiere decir que Rubén Darío es el máximo exponente. Claro, pues crack, el máximo exponente del modernismo, Rubén Darío. Y su obra cumbre, un poemario o un poema de nombre Azul. Uf, tú señorita que te gusta leer los poemas, vives de la fantasía, te gusta pensar mucho, imaginar, explorar más allá de lo evidente. Azul, ahora que estamos en cuarentena, una leidita, hermosísimo poema. Muy bien, lo va a llevar a la cúspide al señor Rubén Darío. Bueno, ahora vamos a hablar de las características del modernismo, ¿ok? Vamos a hablar de las características. Primera característica, rompe, ¡plaj! Rompe ¿con qué? Con las reglas de la literatura clásica y vanguardista. Recuerda que la literatura clásica, vanguardista, realismo, romanticismo, neoclasicismo, etcétera, ya siempre estaban enfocados en temas sociales, ¿sí o no? En temas sociales, en lo que estaba pasando en la realidad. ¿A qué más, joven? También está enfocado en temas políticos, ¿sí o no? El neoclasicismo con John Locke, ¿te acuerdas? Estaban llevando pensamientos liberales, la ilustración, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aquí el modernismo dice, no, basta. La literatura no tiene que ir de la mano con la política, tampoco con los temas sociales. Plum, rompamos. La literatura es un arte, ¿ya? La literatura es el arte de imaginar, de fantasear. Interesante, ¿ah? Muy bien, ¿qué más? Se opone a la centralización del pensamiento. Muy importante, joven. ¿Qué pasaba anterior? Antes del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué pasaba? El pensamiento era central, ¿sí o no? Tu pensamiento iba por uno solo. Si tú eras romántico, ibas para ese lado. Si tú eras realista, para el realismo. Centralización del pensamiento, ¿sí o no? Estaba centrado en un solo pensamiento. No podía ser libre de elegir lo que quieras o combinar. Pero sin embargo, en el modernismo, ¿qué pasa? Se rompe eso. Tú puedes ser romántico, puedes ser realista, puedes ser vanguardista, etcétera. ¿Ya? Entonces se rompe con esa centralización de pensamiento. Mira, te dan libertad de elección y de combinar lo que tú quieras. Libertad de creatividad. Muy bien. Continuemos. Defiende la independencia poética de la persona. Ah, interesante. Profe, ¿quiere decir que en el modernismo destaca la poesía? Muy bien, destaca la poesía. Y
la independencia poética de la persona. O sea, la persona podría aflorar sus máximos sentimientos en la poesía. Puedes hablar de amor, de tragedia, ¿ok? Puedes liberar tus máximas pasiones, tus máximas frustraciones, todo lo que quieras en una poesía. Muy bien. Independencia poética. El hombre ya era independiente de poner y hacer su poesía como él quiera, ¿no? Votar todo lo que él siente. Ya no había un parámetro que te diga que tiene que ser así, de esta forma. No, no, no. Aquí era como tú desees, ¿ya? Pero obviamente siempre buscando la perfección, no te olvides. ¿Qué más? Rechaza la realidad. Ah, este es un tema muy importante, joven. El modernismo rechaza la realidad. Entonces, profesor, ¿quiere decir que eran subjetivistas? No, no eran tan subjetivistas que digamos. Lo que ellos dicen es que si bien es cierto, hay una realidad, ¿ok? Pero en la literatura no tenemos que ser tan realistas, sino tenemos que dejar que el autor o la persona sea libre de imaginar cosas, que fantasee. ¿Por qué? Porque la literatura es entretenimiento. Y hay muchos críticos de la época modernista, hay muchos literatos que lo critican, ¿ya? Porque muchos dicen, no, la literatura no es un arte. Sin embargo, los modernistas sí decían eso. La literatura te da esas alas de explorar mundos diferentes, ¿no? De imaginar cosas que quizás otros no lo pueden hacer. Muy bien. Entonces rechaza la realidad. ¿Ah? Los modernistas buscan que el autor o que la persona empiece a imaginar cosas, que tu imaginación vuele, ¿cierto? Muy importante, ¿ah? Muy bien, ¿qué más? Los autores utilizan un estilo preciosista. ¿Qué significa preciosista? Viene de precioso, viene de belleza. ¿Ah? Casi, casi como yo, ¿sí o no? Mentira, chicos. A ver, preciosista, tenías que maquillar, usar una letra hermosa, darle espacios, ¿no? Darle estilo a tu poema, a tus obras, a tus poemarios, a tus ensayos, ¿no? A tus cuentos, a todo lo que creas, ya tienes que darle, sobrevalorarlo, ya darle estilo, ¿no? Ponerle el toque, tu toque original, ¿verdad? Que le des, por ejemplo, aquí está E, ¿no? Cambiar ya la estructura parametrada que estábamos enfocados en el siglo XVIII, XVII, XVI y más, ¿verdad? Entonces, cuando se te habla de un estilo preciosista, busca lo hermoso, la belleza estética, ¿ya? La belleza estética. Muy bien. Por último, utilizan la musicalidad. Ah, esto es también importante. La musicalidad. Recuerda, los poemas están compuestos por versos y estos versos tienen rimas. ¿Ah? Buscan la musicalidad en las poesías. Musicalidades, ¿ah? Versos que suenen como música, ¿no? Que tengan ahí cierto estilo musical. Y de acá justamente va a aportar mucho a la música también, ¿no? Va a aportar mucho a la música. Por eso muchos dicen que la música le debe a la poesía, ¿no? El rimar palabras, el darle entonación, ¿verdad? Muy bien. Y esto en el modernismo. Representantes, como te dije, el padre del modernismo, ¿quién es, joven? Rubén Darío. Profe, ¿y la obra de Rubén Darío? Azul, que es un poema, ¿ya? Es un poema, Azul. No te olvides, ¿ah? Azul. Ahora, tenemos al señor Amado Nervo en México, un representante mexicano. Y su obra, Los Jardines Anteriores, una obra muy bonita que te habla mucho de pasiones, de amores, etcétera. Recuerda que aquí te dan libertad de explayar todo tu sentimiento, ¿ya? El mexicano Amado Nervo. Tenemos a José Martí, curiosamente amigo de Rubén Darío, eran así, amigos, no eran patazas, ¿ya? Este señor José Martí es cubano, ¿ya? Y su ensayo, porque él escribía ensayos, ¿ya? Nueva América, Nueva América. Esto se da pues... Cuba va a ser el último país en desligarse pues de la colonia española, de la colonización española, ¿ya? Cuba. Muy bien, tenemos también al cubano Julián de Casal,
¿ya? Julián de Casal. Y su obra, que es un poemario. Profe, ¿qué es un poemario? Es un libro que contiene muchos poemas, ¿verdad? Eso es un poemario. No es lo mismo que decir un poema. Un solo poema puede ser, pues, un solo libro en la que solamente se habla de un poema, ¿cierto? Sin embargo, un poemario es uno que recolecta muchos poemas, ¿ok? Julián de Casal, el cubano, ya va a hacer su poemario Hojas al Viento, ¿ok? Ese es el nombre de su poemario y está ahí, contiene muchos poemas, ¿listo? Entonces, joven, ya pasamos por el modernismo. No te olvides, corriente literaria que nace a finales del siglo XIX y se va a desarrollar hasta mediados del siglo XX, ¿ok? Para luego dar pase a la etapa vanguardista, ¿no? Al vanguardismo. Muy bien. Entonces, no, a la etapa vanguardista no, disculpen, me equivoqué. A la etapa contemporánea, que es la literatura actual, ¿verdad? La literatura actual, la etapa contemporánea. Muy bien, el modernismo dentro de la literatura universal, ya sabes que fue una corriente literaria que rompió todos los esquemas y hasta el día de hoy es un tanto polémico porque hay muchos literatos que critican este estilo, ¿ok? El estilo de romper con los temas sociales y políticos, porque hay muchos que dicen, ¿no? La literatura tiene que ver con la influencia política, con la influencia social, con la realidad de un lugar, ¿verdad? Pero hay muchos modernistas, hay muchos literatos que defienden el modernismo, viendo a la literatura como un estilo más artístico, ¿no? De dejar explayar tu mente, tus sentimientos, tu creatividad pura, ¿ok? Aquí hay una lucha de literatos, vamos a ver quién gana, pero aquí al final ninguno debería ganar porque la literatura es una, ¿cierto? Y la literatura sirve para qué? Para que nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra vida cambie. Gracias a la literatura podemos cambiar muchos pensamientos, pero también podemos entretenernos, ¿cierto? Entonces veámonos como eso, un aporte al conocimiento de la persona. Muy bien, chicos, etapa modernista. Lo vimos hoy. Nos vemos la siguiente clase. Chao.